nuestros ojos, cesen su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar fuego gente, que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que lo inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y divino nombre. Amado Señor, seguimos adorando y glorificando su nombre, suplicándole que usted ponga su espíritu sobre este servidor. Úngeme con carbón encendidos, para que no sea yo el que hable, sino su Espíritu Santo a través de mí. Reprenda al enemigo. Bendíganos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Imploramos estas cosas. Amén y amén. Nuevamente les damos la bienvenida, mis amados, al fuerte clamor final. Dios los bendiga a todos, rica y poderosa. Saludos fraternales a todas las hermanas. Amor, Fabián, Elizabeth, hermano Pedro, Raúl, Brenda, Jess, Aguilar y Estelita. Muchas gracias. Y a los demás hermanos, muchas gracias por sus oraciones. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, dice así: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis.
y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oh, mis amados, leí Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 6. El título del tema de hoy es Fieles porta antorchas. Mis hermanos, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, hermanos. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Testimonios para los Ministros, página 117, dice que la historia pasada se repetirá. Viejos conflictos surgirán y resurgirán con nueva luz. Eclesiastés también nos lo dice, que es lo que fue, lo mismo que será, no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted y yo, mis amados, que estamos viviendo en los umbrales de la Canaán celestial, nos va a pasar lo mismo. Nos está pasando lo mismo. Pudimos darnos cuenta lo que ha sucedido desde octubre 24 hasta hoy. Cómo se han unido todas las iglesias, la imagen de la bestia se ha formado prácticamente. Cómo esa herida fue sanada, mis amados. Y usted y yo somos fieles por la antorcha de esta verdad que hay que predicar y proclamar a voz en cuello. Oh, mis amados, por eso Roma se esforzó en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Esa misma crueldad contra usted y contra mí, contra todos los que predican estas verdades, se repetirá, porque somos los disidentes. Otros llaman separatistas. Oh, mis amados, en Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado sus raíces. El evangelio recibido por los habitantes de ese país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. Pero, hermano, muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia, y de ahí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, hermano, el paganismo llegó a predominar, hermanos. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que reuniendo en su alrededor a los creyentes, esparcidos en la isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, hermanos. Y así se introdujo esta verdad entre la gente. Gloria a Dios. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros, no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia, para predicar la verdad presente para ese entonces, especialmente el sábado, el día del Señor. Oh, mis amados, vemos los anales de la historia, todo lo que sucedió, pero hubo mucha persecución, hermano, hubo muchas personas del clero, líderes religiosos, que no soportaron la verdad y se fueron en contra de ella, pensando que estaban haciendo bien. Mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal estaban los valdenses. Fueron los que más sobresalieron, hermanos. Pero hubo muchos de ellos que quisieron seguir hacia adelante. Las iglesias de Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos. Tan independientes de Roma, hermano. Independientes. Pero nosotros, en este fin de la historia que nos encontramos como pueblo de Dios, adventista del séptimo día, nos incorporamos y nos volvimos corporación
Y entonces nos queremos parecer a ellas, nos queremos parecer a Roma, queremos unirnos con Roma, queremos unirnos con las demás, con las mujeres más medianitas, queremos unirnos con las mujeres medianitas. Sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Vez tras vez se repite el retiro de Jesús de Judea. Vez tras vez, según un conflicto de los siglos, desata la gente 198 y 199. Vez tras vez se repite el retiro de Judea. Asimismo, hubo una salida. ¿Para qué? Para conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación, hermano. Es momento de separarnos. Pero ¿qué dicen las voces? Otras voces. Unámonos, 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 unámonos. ¿Por qué protestar más? ¿Por qué protestar? Unámonos en el amor, en la verdad del amor. Y vamos todos para el cielo. Ay, mis amados, no critique al que no guarde el sábado. No critique al que tiene ídolo. No critique a esto. Por eso, como está diciendo el hermano esta mañana, allá pusieron en Brasil, creo que fue, una estatua de Jesús. Y el presidente de la corporación, no de la iglesia, de la corporación, porque esa iglesia está incorporada, fueron a homenajearla. ¿Cómo es que se dice? A homenajearla, no, la palabra correcta es a inaugurarla, a desvelarla. Oh, una estatua, y se les olvidó el mandamiento. No te hagas imagen ni semejanza, ni de lo que está en la tierra y menísimos en el cielo. Por eso leímos en Ezequiel 6, matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres. Ezequiel 9:6, hasta que no quede ninguno. Mas aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario, desde los líderes, hermano. Los que nos guían nos engañan, pueblo de Dios. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, clamando, unión, unámonos, kairos. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios, hasta que llegó el momento de ellos, y murieron muchos. Oh, mis amados, vemos cómo sufrieron estos varones, esta iglesia del desierto. Los valdenses contaron entre los primeros, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, escuchen hermanas, tenían pues la verdad sin adulteración. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata de Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Ellos mismos decían que la iglesia romana era Babilonia. Y ahora nosotros que tenemos más luz, más conocimiento, somos llamados el último pueblo sobre la historia de la faz de esta tierra. Volvamos a Babilonia, volvamos a las ollas de Egipto, volvamos a Roma. Unámonos, unámonos. En el día de la familia, en el domingo, el día de la ecología, para que la tierra descanse. Ay, 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 hermanos. Sentencia,
Si estos hombres de Dios murieron por denunciar los pecados de Roma, de Babilonia, del catolicismo, del papado, ¿por qué usted y yo no somos fieles portaantorcha de esta verdad presente para este tiempo en que estamos viviendo? Algo nos está pasando, hermanos. Algo nos está pasando. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 70. Y para los que tienen la tableta, capítulo 4. Muy importante, hermanos. Después hubo otra persona que se llamó el lucero de la Reforma, John Wycliffe. John Wycliffe, hermanos, en el siglo XIV, él salió en Inglaterra, el lucero de la Reforma. Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Yo entiendo que todos ustedes saben todo lo que hizo Wycliffe, todo lo maravillosas que hizo, las obras que hizo y las reformas, no le olvide esa palabra, que hizo dentro de la iglesia, hasta que él pudo. Como los reformadores que se levantaron tras él, Wycliffe, en el comienzo de su obra, no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Lo que está pasando hoy, hermanos. Nosotros no estamos criticando a nadie. Ellos critican esa cadena, critican a la iglesia. Nosotros no estamos criticando. Estamos simplemente haciendo lo que un reformador se supone que haga, que amar a voz en cuello. Isaías 58:1 lo dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Anuncia a los pentecostales, a los mormones, a los católicos. No, eso ya no es verdad presente, eso ya lo hicieron estos heraldos. Anuncia a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, y a la casa de Jacob su pecado, su pecado. Oh, mis amados, dura esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Eres tú fiel portaantorcha? ¿Soy yo fiel portaantorcha? Vamos a ver, hermanos. Seguimos. Wycliffe veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Ay, hermanos. Wycliffe exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente. Escuchen, hermanos y hermanas, y escuchemos todos, predicadores de estas verdades. Era un predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Gloria a Dios, aleluya. Es tú, hermana y hermana, verdaderamente estás predicando con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu vida, todos los días, que crees en esta verdad. O simplemente de los sábados, o simplemente es cuando vamos a entregar panfletos o literatura, o a visitar enfermos, o a dar comida, como es el ministerio que por lo que sucedió el Señor nos ha puesto en nuestros hombros ahora, a mi amada esposa y a mí. Ministrar y llevar, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Hermanos y hermanas, miren la vida de Wycliffe, en inglés, dice, era maestro entendido y abnegado, abnegación, la hermana Sonia tocó eso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, o tenemos mucho, tenemos casa, carro, tenemos negocios, pero no practicamos la dadivosidad? Y aún recriminamos y pedimos a través de los medios, exíjame a dónde fue esto, a dónde fue a parar aquello. Ay, hermano y hermana, usted sabe quién estoy hablando. Usted fue enviada por su pastor. Usted fue enviada por su pastor a que preguntara a dónde está yendo todo el dinero que se está usando para la obra de Dios. Porque tal vez su pastor tiene miedo que ese dinero venga a la verdad, a las artes de la verdad.
Oh, mis amados, por eso Wycliffe exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo. Mi hermano, su vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de la Sagrada Escritura, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver que las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma, y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. La historia pasada se repite. ¿Se dan cuenta? Cuando usted es una misionera, cuando usted es un misionero, cuando yo soy un verdadero misionero, un verdadero predicador, siervo de Dios o sierva de Dios, en todo lo que hacemos o que decimos que debe estar presente, que se te note. No, como conocemos una hermana muy querida, que eso es mencionando, yo estoy orando por fulano. No es eso. Así no es. Que se note como Wycliffe, el ejemplo de lo que predicaba y vivía. Y en todas las multitudes vieron que Roma, que la corporación no está bien, y vienen a los pies de Jesús a través de estos fieles y humildes siervos y a través de estos fieles y humildes medios que al Padre Celestial le ha placido ponernos para predicar este último mensaje de misericordia al mundo que perece. Muy importante que tengamos eso en cuenta, hermanos. El ejemplo es algo pero muy importante que tiene que ir con nosotros. Vemos que a Wycliffe lo persiguieron, sabemos la historia, y por no matarlo lo destituyeron. Finalmente, después de muerto, lo enterraron, y a los 10 años sacaron sus huesos, sus cenizas, y las tiraron al río Rin. Hasta donde llega el odio de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Muy importante que tengamos eso muy en cuenta. Dice más adelante, por fin, Wycliffe, hago un paréntesis, el primero que tradujo la Biblia al idioma inglés. A Dios gracias, porque él fue el que hizo la primera traducción al idioma inglés para los hermanos que están en Estados Unidos. Por fin acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. Conflicto de los Siglos, página 95. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no tenía la prisión, ya no tenía ni a la prisión ni a la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Gloria a Dios y aleluya. Al darle la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia, del vicio, para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias en los campos de batalla. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Un fiel portantorcha de estas verdades, un fiel reformador. Después sabemos, hermano, que de Wycliffe vino Juan Hus. Hubo 2 estudiantes de Wycliffe que fueron a Praga y se llevaron los escritos de Hus, se llevaron los escritos de Wycliffe a Praga y no quisieron. Wycliffe no quiso ir a Praga con ellos, pero se llevaron los escritos. Y esos escritos llegaron a manos después, más tarde, de Martín Lutero. Ahí ven la reforma. Por eso es que la reforma no se puede acabar, hermanos. Por eso nunca se va a acabar, porque usted y yo somos los reformadores modernos. Gloria a Dios, aleluya. Somos llamados a ser reformadores. Amén. Somos llamados. Lutero tenía sus luchas y todos lo sabemos. Pero su amigo Staupitz le expuso la palabra de Dios, según el Conflicto de los Siglos, página 132. Y ahí él entonces se interesó por la verdad, Martín Lutero.
Y la paz finalmente entró en su alma y reinó la paz. Esa paz que lo tenía tan atormentado a él. Y entonces comenzó, con la paz que reinaba ya en su alma, comenzó la reforma. Que sostuvo con la Biblia y solo con la Biblia todos los errores del papado. Tremendos ejemplos de reforma tenemos aquí brevemente en esta mañana, hermanos. Tremendos ejemplos de reforma. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? ¿Nosotros qué? ¿Usted y yo qué? ¿Usted y yo qué, hermanos? ¿Usted y yo qué, hermanitos? Díganme. ¿Usted y yo qué? ¿Somos fieles portaantorchas? ¿Somos fieles portaantorchas? Hermanos, muy importante, Jesús está por abandonar. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para poner las vestiduras, para ponerse las vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Oh, mis amados, muy importante que tengamos esto en cuenta. Tengamos esto en cuenta, mis amados. Tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Hermanos, Jesús se va a quitar sus vestiduras para ponerse cuáles. Las de venganza. Y derramar la ira, derramar su ira en el juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Con increíble actitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, con infalible exactitud. El Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones de arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, hermanos, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su vida. Cuando se completa el número, hermanos, comienzan a derramarse las plagas, las 7 postreras plagas. Completa el número de los 144,000 literales. Entonces comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina. Entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba tras las edades, se presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. ¿Es correcto esto o no? Dios ha sido más que misericordioso con usted y conmigo. Ha sido más que misericordioso y paciente con nosotros, hermanos. Pero nosotros seguimos jugando con esa misericordia, hermanos, sin darnos cuenta que Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse sus vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Por eso tenemos demasiada de luz, hermano y hermana que me escucha. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo que me hace temblar, dice la hermana White, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados
por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que lo rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Y eso es lo que está ocurriendo con la Corporación Adventista del Séptimo Día y las demás instituciones religiosas que están siendo unidas por el hombre de pecado, por el hijo de perdición. La herida de muerte se ha sanado completamente. Ahora el mando lo tiene la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa. Aunque yo no lo llamaría Papa, porque en otro idioma Papa es Dios. No me acuerdo qué idioma es. Por el Señor Francisco. Por el vicario de Satanás. No es Cristo. Hermanos y hermanas, el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad. Cuando usted trata de hacer reforma en su hogar, en su casa, con sus hijos, en su escuela, en su trabajo, en su iglesia, le pasa como a Noé. Fanático. Son unos reformistas, unos disidentes, y lo dicen con desprecio. Una palabra que suena a desprecio, reformista. Y entonces, eso es catolicismo moderno. ¿Cómo los ven entonces? ¿Cómo miran a Lutero? ¿Cómo miran a Wycliffe? ¿Cómo miran a Hus y a los valdenses? Los malos. Ellos son los malos. Ellos son las cosas. Por ellos es que vienen las plagas. Por ellos es que van a estar cayendo las plagas. Por esa secta aborrecida. Por ese grupito que no quiere guardar el domingo, sino el sábado. Ay, mis amados, la historia se está y se va a repetir. Y usted y yo podemos ser partícipes de la historia. O vamos a ser, o para bien o para mal. ¿De qué lado quieres estar? Llegó la hora de decir, hermanito que me está escuchando. Nos llegó la hora de decir, como en los tiempos de Elías, lo mismo. Cuando el rey le dijo acá, eres tú el que perturba a Israel. Y le digo, no, yo no, eres tú el que está perturbando a Israel. Usted y sus abominaciones son los que han enfadado a Jehová. Hermanos, nos llegó la hora, conocemos mucho, pero no tenemos la práctica, tal vez. O tenemos miedo de enfrentar lo que nos espera. Pero miedo, ¿por qué? Porque no estamos claros. Porque en el amor no hay temor. Mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no está perfecto en el amor. Estaba leyendo Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 6.3, para los que anotan. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo. Y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. ¿Oyeron? Los que andan en la luz. ¿Quiénes son esos? Se supone que somos usted y yo. Se supone. Los que lo a leer para nosotros. Los que andamos en la luz veremos señales de un peligro inminente. Pero no hemos de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándonos con la creencia que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. ¿Será esa nuestra actitud?
¿Será esa nuestra actitud, hermano y hermana que me está escuchando? ¿Estamos nosotros esperando, viendo todo lo que está pasando alrededor nuestro, lo que ha pasado este año, esta semana pasada, todos estos días y lo que viene? Yo soy de la línea, como decía el hermano Juan, Elena, o hermano Juan, el que predicó esta mañana. Yo soy de esa línea, hermano. Nosotros estamos esperando que salga en primera plana, mañana a las 12 de la noche, vamos a firmar la ley dominical. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Mira a ver cuántas leyes no se han tirado. Y usted probablemente lo para un policía en la carretera, un agente, y le dice, mire usted, pero ¿cómo hacía? Yo sabía que esa ley existía. Ah, pero ahí está. Sí. Así mismo, mis amados, así mismo, mis amados, va a ser. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer, pueblo de Dios? Escuchen. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, oigan, en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo, ¿cuál? El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Usted y yo estamos suspirando y clamando por las abominaciones que están cometiendo dentro del campamento de nuestra iglesia adventista del séptimo día, de la corporación. Estamos clamando y gimiendo. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Siempre lo he dicho y se lo recalco. Cuando la hermana Guay hablaba de iglesias en plural, era todas. Cuando hablaba en singular, era para la nuestra, o es para la nuestra. Y dice que sus miembros se han acostumbrado al mundo. ¿Es verdad o es mentira? Que están copiando los conquistadores, que se parecen más a los masones que a lo que son. Ellos no tienen la culpa, son los líderes y sus padres, para que lo entretengan allá. Y están en los conquistadores. Todas estas cosas que están sucediendo, todo esto, nos muestran que la iglesia se ha convertido en hermana o hija de Babilonia. Pero queremos seguir ahí. Nos gusta seguir ahí. Oh, mis amados, porque la iglesia está obrando a la manera del mundo. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oh, pueblo de Dios, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde? Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios
se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Gloria a Dios por eso. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Oigan, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaba y la presencia de Dios. Y así la historia se está repitiendo. La historia pasada se está repitiendo vez tras vez. La gloria del Señor se ha apartado de la corporación adventista del séptimo día. Por eso, mis amados, Primera de Pedro 4:17 dice lo siguiente, hermanos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador, hermanos? Oh, mis amados, qué triste sentencia es esa. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque han abandonado estas verdades. Han abandonado el precepto eterno, hermano. Hemos abandonado todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Lo estamos rechazando por nuestra criminal indiferencia. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones, lloros, reproches y ruegos. Hermanos, lamentaciones, reproches, lloros y ruegos y amonestaciones. Oh, mis amados, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. ¿Eres tú un fiel portaantorcha de estas verdades o vas a callar? ¿O te va a dar miedo hablar cuando tengas que hablar? ¿O cuando tengas que entregar los libros, la página impresa, que la que terminará esta obra? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te vas amedrentado? Cuando me acuerda el testimonio que tuvo la hermana Brenda con la hermana, no sé si fue Claudia o Estelita, creo que fue Estelita, por allá en donde ella vive, se me olvidó, por allá en Estados Unidos, en Colorado, yo no sé, bueno, y llegaron a hacer obra misionera, a darle libros del conflicto de los siglos a los mismos adventistas, en un campamento que tenían ellos, y rechazaron los libros. Los rechazaron y las expulsaron literalmente de ahí, y se tuvieron que hacer la obra a los de afuera. Y los de afuera, los mundanos, aún con cerveza en mano y cigarrillo en mano, recibían esos libros. ¡Ay, hermano! Mene, tequelu, parsin. Pesado ha sido en balanza y allá lo falta. Sentencia para el pueblo que se dice ser adventista del séptimo día. Pero su corazón está lejos de él, porque ha permitido que el enemigo se meta en sus filas, y peor aún, es el enemigo el que está dirigiendo sus filas y a sus líderes. Ay, qué tristeza, hermanos. Por eso, mis amados, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán
para obtener el favor humano. No callarán, hermanos. Usted y yo no tenemos que callar. Olvídese lo que piensen. Si Wycliffe, si Hus, Martín Lutero, los valdenses, Tyndale, muchos fueron a la prisión, fueron desterrados, solos, otros murieron en la hoguera, como Hus y Tyndale, murieron cantando, murieron hasta el último momento, como los valientes. Te retractas. Y él le dijo, ven por el frente, ven por el frente, no tengas temor, ven por el frente, ven por el frente y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Usted y yo estamos preparados para eso. ¿Usted y yo estamos preparados para eso? ¿O no estamos preparados? Mis amados y mis amadas. ¿Ve? No es fácil el Evangelio. No es fácil el Evangelio, hermanos. Recuerdo lo que he visto que me fortalece. Muy importante tener estos ejemplos. Mis amados, lloramos delante de Dios al ver la religión despreciada. ¿Estamos llorando? Lloramos al delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. ¿Se están dando cuenta? Hermanos, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido gran luz? ¿Cuántos de nosotros no tenemos todos estos libros y los hemos leído? ¿Cuántos de nosotros tenemos DVD, CD, predicaciones de todas partes, material por todas? Y qué tristeza, mis amados. Que despreciamos esta luz después de haber corrido tanto. Qué tristeza, mis amados. ¿Por qué? Se lamentan y afligen sus almas. Eso está hablando de los reformadores. ¿Eres tú una reformadora? ¿Soy yo un reformador? Pues entonces, pongamos esto en práctica. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo. Hay orgullo en la iglesia. Hay orgullo por aquellos que claman y gimen cada día, como lo leímos en Ezequiel capítulo 9, del 3 al 6. Aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se están haciendo. Estamos clamando, estamos llorando. Afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de toda clase. Hermana y hermano, que me escuchan, hago un paréntesis aquí. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo, hermana y hermano? ¿Hay orgullo en la iglesia? ¿Hay orgullo en el grupo? Disidente, separatista, reformista, como quiera llamarlo, donde se está reuniendo. ¿Hay orgullo aquí en este ministerio, el fuerte clamor final? ¿Hay orgullo en los ministerios de los demás pastores y hermanos de verdad presentes? ¿En este ministerio de sostén propio? ¿Hay orgullo?
hay avaricia, hay egoísmo y engaño de toda clase. Porque sabemos que en la iglesia adventista, en la corporación, lo hay. Porque están jugando con el dinero sagrado, invirtiéndolo en la bolsa de valores, invirtiéndolo en armas, en de todo, en negocio, en comida, en fast food, en los McDonald's, en todas esas cosas. Eso ya lo sabemos. Pero los ministerios de sostén propio, ¿qué está pasando? ¿Acaso habrá orgullo, egoísmo y engaño de toda clase? Pues si eso es lo que hay, salid de ella también, pueblo mío. ¿Ve? Vez tras vez se repite el retiro de Judea. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aún nosotros predicando, como decía el apóstol Pablo, no que yo sí viniendo a ser heraldo venga a ser reprobado. Tenemos que tener cuidado, porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío, hermanos? Por eso un hombre le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno solo hay uno, y es mi Padre que está en los cielos. Palabra dura esta, hermanos. Por eso llegó la hora que usted y yo restauremos el altar familiar. Hoy mismo, con toda humildad lo digo, aún en muchos hogares que están escuchando esta predicación, hay irreverencia. Hay irreverencia. Qué triste. Dios queda deshonrado y la verdad queda anulada por nuestra criminal indiferencia. Escuchen, hermanos. Estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello del Dios vivo. ¡Ay! Que estamos por ser sellados. Estamos por ser sellados. Porque tenemos que ser sellados para poder ir al cielo. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Si la salvación es individual, hermana y hermano, escapa por tu vida. No espere por él o por ella, o por el pastor, o por el líder, o por el dirigente del Ministerio de Sostén Propio, o su maestro en teología. No espere. Es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso el Señor dijo que habéis de matar viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, a todo el mundo, hermano, hasta que no quede ninguno. Hasta todo aquel sobre el cual hubiere señal. Aquel sobre el cual hubiere señal. ¿Qué va a pasar con ellos? Sellados, hermanos. Pero usted y yo, ¿cuándo vamos a ser sellados? ¿Cuándo vamos a ser sellados? Muy importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. Porque el juicio comienza por la casa y dice que habéis de comenzar desde mi santuario, de los líderes religiosos. La historia pasada se repetirá. ¿Qué pasó cuando Jesús vino y lloró sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén? Llorando, cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. No hicisteis. Ahí se selló la gracia para los líderes religiosos. ¿Sabían eso? Ahí comenzó el tratamiento. Ahí se cerró la gracia para ellos. Y para ellos terminó cuando lo crucificaron. Mientras el mismo sacerdote, ¿dónde estaban cuando estaban crucificando a Jesús? Estaban en el templo,
en el templo, celebrando escuela sabática, teniendo la lesión de los niños, teniendo todo, haciendo los planes para las reuniones de escuela sabática y de líderes y de junta el sábado por la tarde y después preparando el picnic, el social para por la noche. Estaban ahí mientras Jesús moría en la cruz del Calvario y ahí se desgarró el velo del templo y la criatura se fue. El Cordero de Dios, el último, iba a morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios y aleluya. La historia pasada se repetirá. Lo mismo ahora mismo se está cerrando la gracia para los líderes religiosos. ¿Y qué están haciendo ellos? Siguen haciendo lo mismo, peor aún. En vez de ir al frente, van en reversa, van retrocediendo camino hacia Roma nuevamente, como leímos en la introducción. Ay, mis hijos, tenemos que estar, y mis hermanos, agarrados de la cota de justicia. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Joyas de los testimonios. Tomo 2, página 65. Capítulo, el sello de Dios. Los ancianos, a quienes aquellos Dios había brindado gran luz. Oigan, nuestros dirigentes, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y hoy no están traicionando su cometido, uniéndose en el... Bueno, están en el ecumenismo hace rato, ahora uniéndose aquí para no protestar más. Eso es todo. Ya. Solo falta lo que dice Servicio Cristiano, que el de los sagrados púlpitos se promulgue el domingo. Y yo sé que ya hay algunas iglesias que están dando culto el domingo. En California, tengo entendido. Qué tristeza, hermanos. ¿Ve? Y usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir? No, yo sigo aquí, como dice un pastor muy querido y muy venerado, e idolatrado por muchos. Yo me quedo aquí, porque, ¿cómo es? La iglesia no es Babilonia, lo que hay es babilónicos. Ay, babilonios. La iglesia no es Babilonia, lo que hay es babilonios o babilónicos. Uy, hermanos. Es lo mismo. No quiere decir que yo tenga que seguir a estos líderes, hermanos. Yo no puedo seguir a estos líderes. Mi conciencia me lo impide, como dijo Martín Lutero. Yo no puedo seguir a prelados, yo no puedo seguir a papas, ni tradiciones de hombres. Yo no puedo, como decía Wycliffe, tener la misa, la transubstanciación, la misa. Le diré más, Sonia ríe. ¿Cómo se dice? Transubstanciación. Ok, amén. Hermanos, la misa, como John Wycliffe. Rechazó esto. ¿Se están dando cuenta, hermanos? ¿Cómo ellos hicieron eso? Ellos fueron fieles en su época, en su verdad presente. Y usted y yo, en esta verdad presente, ¿qué estamos siendo? ¿Perros mudos? Oh, mis amados, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Hoy los líderes no están traicionando su cometido con la cuestión de la ordenación de la mujer, permitiendo desde 1985 Papa Wilson que se fundara Kinship International Adventistas del Séptimo Día, homosexuales adventistas incorporados, y él dijo que era muy buena idea. Y hoy 2017 nos asombramos. Porque están permitiendo que estos hombres y mujeres
dirijan o tengan parte en el púlpito. No estamos criticándolos a ellos. Es la conducta. Ellos tienen derecho a arrepentirse, estar a tiempo, porque hay una gracia abierta. Y hay muchas personas que han salido del homosexualismo por la gracia de Dios. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer. No hizo dos hombres ni dos mujeres. Pero la iglesia está apoyando todo esto, hermanos. Han traicionado sus cometidos, por eso el desagrado y la ira de Dios viene sobre ellos, sentencia, y son los primeros en ser juzgados. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros, ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, dicen ellos. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Es lo que dicen los líderes. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Oyeron eso? Así el clamor de paz y seguridad les daba por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta adventistas del séptimo día, verdad presente, para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no quieren hablar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres y jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Todos perecen ahí si se quedan ahí. Y estoy leyendo, no me estoy inventando, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Estos perros mudos los llama la sierva, los llama Dios a estos líderes. Y lo hemos leído en Isaías también. Estos perros mudos que no quieren ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido, hermano. Porque el juicio comienza primero por la casa de Dios. ¡Ay, mis amados! ¿Y qué estamos haciendo nosotros entonces? ¿Qué estamos haciendo? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 37, nos dice lo siguiente, mis amados. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos, oigan, o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte, antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios. Debe ser el lema de todo cristiano. De ese lema de todo cristiano. Entonces, nos estamos unidos con el ecumenismo hace más de 30, 40 años, 50, y seguimos. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué esperamos? No podemos quedarnos ahí como pueblo que profesa ser constituido por reformadores, oigan, como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Hermanos y hermanas que me escuchan, tenemos que levantar el estandarte del príncipe Emmanuel como una bandera que ondea en el alto de una montaña o de un edificio. El pecado, escuchen hermanos, y los pecadores que hay en la iglesia, singular, que hay en la iglesia, en nuestra iglesia, guste o no le guste, hermanita y hermanito, que todavía quiere quedarse ahí para que lo entretengan. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia
deben ser eliminados prestamente, a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requiere que hagamos una obra más cabal para limpiar de acá en este espanto. No creen en el pecado y un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. No creen que dejan sus pecados o ser separados de la iglesia. Pero al contrario, separan o los borran de la iglesia a los que estamos señalando el pecado. ¿Ve? Están al revés, están borrachos del vino de Babilonia, están ebrios, no entienden. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, hermano? No entienden. Por eso es que no creen ya o no quieren leer estos libros. Y me dicen, me lo están vendiendo. Y si los vende, lo están trastocando completamente. Hermano y hermana que me escuchan, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de una reforma. Como el año que viene, que hay dominical, que se vino el fin encima. Es verdad. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar ahí? No, hermana, no, hermano. Por eso dice que hay que separar el pecado de la iglesia, pero al contrario, no lo están separando. No toleren el pecado de un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Y al contrario, le pasan la mano. No, el hermano cometió un error. Ya no llaman el adulterio pecado, no, un error. Se fue con la hermanita. O el pastor mismo se fue con la hermanita, directora de escuela sabática. A mí me tocó estar en la iglesia todo eso. Yo no estoy inventándome nada aquí, hermano, ni difamando a nadie. Pero a mí me tocó, y a mi esposa nos tocó. ¿Y qué hacían con esos pastores? Los mandaban a estudiar a Estados Unidos. ¡Ay! Para que se enfriaran. Y ahora, ¿a quién se parece eso? ¿A Roma? ¿Qué hace con todo este montón de curas, sacerdotes, como quieran llamarlos? Hombres que han abusado de estas cosas. ¿Qué hacen? Los mandan para otra diócesis, para otra iglesia, para otro pueblo, otro estado donde no los conozcan. Y ahí aprendió, ¿ves? Como tal la madre, tal la hija. ¿Se dan cuenta? Cuando los miembros individuales de la iglesia obren como verdaderos seguidores del manso y humilde Salvador, entonces será menos común encubrir y excusar el pecado. Todos se esforzarán por obrar como en la presencia de Dios. Gloria a Dios y aleluya. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 37 y 38. Me gusta repetir las páginas para que ustedes las repitan y las estudien en sus casas, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que viene es fuerte, hermano, y no estamos preparados. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334, dice. Así. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, ¿ve? Había que reprender el pecado, lo leímos hoy ya de los Testimonios, tomo 2, páginas 37 y 38, si queremos ser reformadores verdaderamente. Pero hoy ya los Testimonios, tomo 1, 334, nos dice lo siguiente. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Por eso leímos anteriormente que dice el profeta, Dios le dice al profeta, matar a los niños, matar a las mozas, matar a todo el mundo. Hay que matarlos porque no quieren salir de ahí. Porque el pecado de uno atrae la maldición de todo el pueblo. Le hace la historia de Acán, que mataron todos sus hijos, toda su familia, toda su descendencia. ¿Pero quién fue el que pecó? Acán solamente. Ahora dice así. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad
pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios, ¿el pueblo de quién? De Dios, será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿A qué les acuerda eso? El primer crimen, la primer muerte de un ser humano. Caín y Abel. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La pregunta que nos hacemos siempre. En su trato con su pueblo, en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Escuchen, hermanos y hermanas, un pecador puede infundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334. Ay, hermanos, por eso dice, Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Eres una reformadora, eres un reformador. Te dice ser reformador, pues empieza a hablar. Dios nos ordena hablar, como habló Martín Lutero, como habló Tyndale, como habló John Hus, como habló Wycliffe, como hablaron los valdenses, como habló Jerónimo. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto, con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán, hermanos, el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Oh, mis amados, la tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto la eludían. ¿Está usted, hermana y hermano, eludiendo la tarea que tiene enfrente de sus ojos con su familia, en su hogar, con sus hijos, en su iglesia, en su grupo, en su ministerio, con su esposa, con sus hijos? Hermanos, pero los días, hermanos, vienen rápidamente. Los días de purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Oh, qué día está delante de nosotros, mis amados. Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios. Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz, como usted y yo, y no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo. El enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede decir las vacilas de la apostasía. Pero el Señor viene pronto, y antes de mucho, todo caso será decidido para la eternidad. Aquellos cuyas obras corresponden con la luz que les fue misericordiosamente dada, se encontrarán del lado del Señor. Una cosa cierta, mis amados, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes selectos, como 3, página 93, hermanos. Se negará el Espíritu de Dios, se negará el Espíritu de profecía, y por ende, si se niega el Espíritu de profecía, pueblo sin profeta se desenfrena, se disipa, se descarría. El último engaño de Satanás se hará
para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo se disipa. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Oh, pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo estas verdades, hermano. Vamos a ponerla en práctica. Ahora tengo ya los testimonios, tomo 3, 2:20, que dice lo siguiente. Escuchen, hermanitos y hermanitas. No tenemos tiempo para especiarnos en asuntos que no tienen importancia. Oigan, debemos dedicar nuestro tiempo a proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo culpable. Oye, ¿a qué tenemos que dedicar nuestro tiempo, hermano? A predicar estas verdades del primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Cada cual tuvo su verdad presente, los reformadores, y murieron y fueron desechados y rechazados por estas verdades. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo con estos mensajes? La iglesia empezó borrándolo, cambiando el logotipo, que era el mensaje, el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, y empezaron quitándolo y cambiándolo por el signo del 666, una Biblia con ese símbolo fálico ahí en la mitad. Debemos dedicar nuestro tiempo a proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo culpable. Se necesita hombres que obren bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Los sermones, escuchen hermanos, los sermones de algunos de nuestros ministros tendrán que ser mucho más poderosos que los que predican ahora. ¿Ve? ¿Qué están predicando en la iglesita, en el grupo donde se está yendo hoy? Aunque están predicando en estas cadenas, hermano. Por eso, gloria a Dios, estamos en este ministerio, por la gloria a Dios, porque aquí, humildemente lo digo, pero con la autoridad del cielo, estamos predicando verdad presente. Verdad clara, sin titubeos. Los sermones de algunos de nuestros ministros tendrán que ser mucho más poderosos de los que predican ahora. O muchos apóstatas oirán un mensaje tibio e indirecto que arrulla a la gente y la hace dormir. No en esos predicadores o esos hermanos que usted se sienta escuchando y usted se duerme y lo entretienen contando la historias, y usted llora y apelan a los sentimientos, o se ríe. ¡Ay! Gozamos en ese culto. Inviten a ese hermano, inviten a ese ministro, que ese es el que necesitamos aquí, para que nos entretenga. Oh, mis amados, escuchen esto. Todo discurso debe darse bajo el sentido de terribles juicios y pronto caer sobre el mundo. Todo discurso tiene que irse sobre esto, hermana que me escucha. Pastor, ministro, predicador. Todo discurso debe darse bajo el sentido de los terribles juicios que son sobre el mundo. El mensaje de verdad ha de ser proclamado por labios tocados. El mensaje de verdad ha de ser proclamado por labios tocados por un cambón vivo del altar divino. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso, oigan hermanos, mi corazón se llena de angustia, dice la profeta, cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros cuando llevan un mensaje de vida o de muerte. ¿Oyeron eso? Los ministros están dormidos.
los miembros laicos también están dormidos. Y el mundo perece en el pecado, ¿ves? Eso es lo que está pasando, hermanos. Dios ayuda a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. ¿Ves? Tenemos que despertarnos. Pronto, una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y gran gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora, hermana y hermano que me escucha, es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia a un pueblo que perece. Joyas de los testimonios. Tomo 3, página 220. Mis amados y mis amadas, es tiempo de actuar, oh mis amados, es tiempo de actuar, porque lo que viene no es fácil. Y lo que ha venido sobre este mundo es bien indescriptible. El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya nos parece repulsivo, porque Satanás os ha enceguecido, ¿eh? Ya lo malo lo vemos bueno, y a lo bueno, que son estos mensajes, lo vemos malo. Ah, no, que eso es criticar, señalar. Confunden la amonestación con la crítica. El pecado ya nos parece repulsivo porque Satanás os ha enceguecido. Pronto se derraman los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida, es el mensaje. Es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen, no os excitéis, no hay excusa de arma especial. Los que siguen cómodos en Sion claman paz y seguridad. Mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres, consideran estas advertencias como cuentos ociosos y la rechazan como una broma. ¿Ves? Ay, hermanos, ¿cuántos están recibiendo y van a recibir este mensaje y van a hacer cambios o vamos a hacer cambios en nuestra vida antes que sea demasiado tarde? ¿Y cuántos hoy que hemos escuchado tal vez por primera vez a este servidor van a rechazar el mensaje? Porque la cogen con el mensajero y no saben que es Dios el que está hablando a través de su humilde instrumento, sujeto al error. Hermanos, paz y seguridad. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen la razón en todo asunto y todos siguen durmiendo tranquilos, paz y seguridad. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias, pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Dios es quien tiene en sus manos el destino de las almas. No será siempre burlado. No permitirá que se juegue siempre con él. Su juicio ya están en la tierra. Oh, mis amados, sus juicios ya están en la tierra. Y usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo, ¿qué está haciendo nosotros? Vamos a correr esta obra. ¿Qué? 3 minutos. 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 3 minutos.
hermanos y hermanas, siendo ellos murieron solos, fueron perseguidos, quedaron solos, todos abandonados, no hubo salvoconducto, nada de nada, hermanos. Fueron solos y murieron solos. Pero había uno más poderoso que estaba con ellos, el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso, mis amados, con esta cita. Los dejo con esta cita, hermanos, que están metiendo problemas con la señal. Dice así. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. Ahora es cuando los hijos de Dios, oiga hermano y hermana que me escucha, ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menosquebada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Juan Hus, John Wycliffe, los valdenses, Tyndale, Jerónimo y muchos más que han muerto, han padecido por causa del Evangelio, han muerto solos en las mazmorras. Y usted y yo, ¿qué nos creemos? Y hoy está pasando que muchos están muriendo por causa del Evangelio. Y usted y yo, ¿qué creemos? Que no vamos a ser bautizados, ni tenemos que bautizar, ni tenemos que pasar el bautismo de fuego, que es la prueba que nos espera. Y tal vez la muerte, la guillotina. Oh, si somos llamados a ser reformadores, pues entonces que se nos note. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Cuando papi y mami me dejen, cuando mi hija, mi hijo me deje, cuando mi esposa me deje, cuando el pastor me deje, mi hermanito, la verdad presente me deje y me traicione. Esa será mi prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos retractemos, nos llaman, o te retractas o no te retractas. ¿Qué vas a hacer? So peligro de muerte, so peligro que te quiten los cargos de la iglesia, que te quiten la licencia. O harás, como dice el ministerio del pastor Restrepo, o volverán para Babilonia, porque ahí están los dineros, y ahí está su hijo, que es el presidente de Harlan. Oh, mis amados, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Oh, mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde a serle fieles, aunque se desplomen los cielos. Es muy fácil predicarlo, es muy fácil decirlo, pero necesitamos que el Señor nos una con su Espíritu Santo, porque el que venir vendrá y no tardará. Y si usted y yo queremos ser parte de los 144,000, por eso el hermano dijo, esforzados con toda la fuerza que el Señor os ha dado para ser parte de los 144,000. Pero esto solo se logra como Enoc, solo se logra contemplando a Jesús, porque cuando contemplamos a Jesús, el carácter de Jesús se reproduce en nosotros y entonces seremos antorchas, fieles portaantorchas de esta verdad presente. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a ser fieles portaantorchas de estas verdades y nos dé mucha paz. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra de vida. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de todo pudimos
disertar y terminar este tema, que sea para beneficio de cada uno de nosotros, los que escuchamos, los que estamos en vivo y los que van a escuchar la grabación, que esto sea por honra y gloria suya, pero para que cada uno de nosotros hagamos una reforma de una vez en nuestras vidas y nos encomendemos a usted en espíritu y en verdad. Se lo suplicamos, se lo rogamos por los méritos de su amado Jesús, a quien demos la honra y la gloria por siglos de siglos. Amén, amén. Dios los bendiga rica y poderosamente, mis amados, y lindo día.